Acostumbrados a vivir, se vive de esa manera, ¿no? Solamente lo que me va a dar cierta satisfacción hoy, lo que hoy va a proveer, lo que hoy, ¿no? Pero tenemos que aprender a vivir con una perspectiva eterna y también con una respuesta de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, con una respuesta de lo que Dios nos ha dado por gracia, como hemos visto en los primeros versículos que ya hemos estudiado. Déjame leerte segunda de Pedro 1, del 8 al 11. Ve por favor, segunda de Pedro 1, del 8 al 11. Ahorita vamos a regresar un poquito de dónde viene para recordar un poco el contexto, pero para empezar leamos esto. Versículo 8 dice: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene esas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Versículo 10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeráis jamás. Versículo 11, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias porque eres bueno. Te pedimos, Padre, que tú hables a nuestro corazón a través de este libro, de esta carta preciosa, Señor, en la cual tú nos has enseñado tantas cosas ya, Señor, en tan pocos versículos. Pero queremos seguir aprendiendo, queremos seguir siendo enseñados en tu palabra. Y no solamente ser enseñados y tener cierto conocimiento y que solo salgamos de este lugar con un poco más de acervo cultural, Señor, sino que nuestra vida sea transformada y que lo que aprendamos hoy pueda verse reflejado y traer frutos, Señor, en nuestra vida diaria, Señor, en todo lo que somos y hacemos para ti, Señor. Te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Recuerda lo que ya habíamos estado leyendo, ¿no? Simón Pedro habla a estos discípulos del Señor que estaban en ese tiempo. Recuerda el contexto de los discípulos del Señor en ese entonces. Y cuando digo discípulos no me estoy refiriendo a los 12 discípulos de Jesucristo, sino a todos los que ya se habían convertido gracias a el testimonio, la predicación. Y bueno, ellos estaban viviendo momentos complicados, momentos difíciles, en los cuales Pedro se centra un poco en la primera carta que él escribe, ¿no? Toda la persecución, toda la dificultad, todas las situaciones difíciles que estos hombres y mujeres estaban viviendo. Y bueno, en esta segunda carta, la audiencia del apóstol Pedro es básicamente la misma, pero ya no se centra tanto en las condiciones que ellos están viviendo, sino en poner atención a la enseñanza que están recibiendo. Y lo que nosotros estamos viendo en los primeros versos, Pedro les empieza a hablar de lo que han recibido de parte del Señor a través de por ejemplo, versículo 3 dice: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento del Señor. Hemos recibido gracia y paz, ¿no?, de parte de nuestro Señor, pero lo que ya hemos estudiado, en el conocimiento de Dios. Para abundar en esa gracia y paz necesitamos conocer a nuestro Señor, necesitamos conocer a Dios. En el versículo 3 leíamos: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Entonces también aprendimos
Todo lo que necesitamos para vivir una vida en Cristo, lo hemos recibido. Todo lo que necesitamos para vivir una vida en Cristo, una vida que honre a Dios, una vida que glorifique a Dios, todo lo hemos recibido de parte del Señor, ¿no? Dice aquí, mediante su divino poder y otra vez el conocimiento que nos llamó por su gloria y excelencia, ¿no? Hemos hecho énfasis en el conocimiento que tenemos de parte de Dios, el conocimiento que Él nos ha dado de Él y buscar la relación con el Señor. Buscar no solamente saber ciertas cosas, sino tener una relación con el Señor, ¿no? Y versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. El Señor nos ha dado preciosas y grandes promesas para que a través de ellas también nosotros, por estas promesas, lleguemos a ser participantes, dice aquí, de la naturaleza divina, ¿no? Todo esto lo hemos recibido, preciosas promesas, hemos recibido gracia y paz, hemos recibido de parte del Señor la oportunidad de ser participantes de la naturaleza divina, etcétera, etcétera. Y veíamos en el versículo 5, vosotros también, ¿no? Ahora viene una respuesta humana. He recibido muchas cosas de parte del Señor, pero ahora viene algo que los discípulos del Señor hacen, algo que los hijos de Dios hacen. Vosotros también, poniendo toda diligencia. Acuérdate cuando estudiamos esto, toda diligencia habla de mucho esfuerzo, de una pasión, de esforzarme en gran manera, ¿no? Dice, añadid, ¿no?, a lo que Dios me ha dado, a la fe que Dios ya me dio por gracia. Dios ya me dio la fe como un regalo, ¿no? Ahora mi labor es añadir a esa fe, dice aquí, virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, versículo 7, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor, ¿no? Ya estudiamos en varias semanas lo que significan estas palabras, ¿no? Esto que nosotros ahora tenemos que añadir a nuestra fe, ¿no? Virtud, conocimiento, etcétera, ¿no? Pero ahora dice el versículo 8, ¿no?, que si estas cosas están en nosotros, van a traer un fruto, ¿no? Mi trabajo como discípulo del Señor es ser diligente a añadir todo esto, ¿no? Esforzarme para que mi vida, vamos a decir, sea completa y complementada con cosas en las cuales yo pongo, repito, diligencia y esfuerzo. ¿Por qué? ¿O para qué, vamos a decir? Vamos a leer otra vez el versículo 8 que ya leíamos. Segunda de Pedro 1:8 dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto, ¿no? Podemos decir, hay un resultado de que un discípulo del Señor no haga esto o no lleve esta vida. ¿Cuál es el resultado? Como dice aquí, estar ocioso. Y no solo, vamos a ver qué es estar ocioso. Y no solo estar ocioso, sino no tener fruto, ¿no? Muchas personas que son hijos de Dios incluso, han vivido una vida en la cual no han tenido fruto, o el fruto, repito, que se espera de un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque, según lo que estamos estudiando aquí, no hemos sido diligentes en nuestra vida añadiendo conocimiento, piedad, lo que veíamos, afecto fraternal, amor, etcétera. Entonces mi vida, si yo no me esfuerzo en eso, se vuelve estéril, se vuelve sin fruto, ¿no? Porque si estas cosas abundan en mí, entonces van a impedir que yo viva sin fruto. Entonces, el planteamiento con el que empezamos es ese. Tenemos una vida en Cristo con fruto. ¿Puedes decir que tu vida en Cristo es fructífera?
¿Cuánto has traído fruto a tu vida? ¿No? Un árbol incluso que tiene fruto, no solo el fruto es para que él esté bien, ¿no? El fruto incluso es algo que incluso los demás se acercan para poder tomar y ser alimentados, ¿no? ¿Cuánto fruto hay en nuestra vida? ¿Cuánto fruto nosotros hemos dado? Un discípulo de Cristo necesariamente tiene que traer fruto. Y dice aquí, si estas cosas están en vosotros y abundan, ¿no? Estar en vosotros y abundan. Es importante entonces observar en el texto que estas cosas deben abundar para no ser, como ya decíamos, para no ser, dice la Biblia King James, que es una Biblia en inglés, pero bueno, la traducción sería que estas cosas deben abundar para no estar estéril ni infructuosos, ¿no? Porque si estas cosas, dice primeramente, están en vosotros. ¿Qué quiere decir esta palabra estar? La palabra estar quiere decir si estas cosas te pertenecen, si estas cosas son tuyas, ¿no? Denota tener una propiedad en un sentido permanente. O sea, tú tienes estas cosas te pertenecen. Vamos otra vez a ver qué cosas, ¿no? Dice, ¿qué es lo que me debe pertenecer? ¿No? Obviamente la fe, la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad. Esto te debe pertenecer, ¿no? Esto debe ser parte de tu vida, ¿no? La piedad, el afecto fraternal. Y como ya leíamos, no solo es parte de tu vida un tiempo, ¿no? Sino que, decíamos aquí, una propiedad permanente. Una propiedad permanente. O sea, debe ser una característica de un discípulo del Señor ser el poseedor de estas virtudes que ya leíamos, ¿no? Y no solo estas cosas deben estar en nosotros, ¿no? Sino dice, y abundan. ¿Te das cuenta? No solo es yo tengo esto, sino también estas cosas abundan en mí. Esta palabra abundar ya no solo quiere decir que estas cosas son tuyas, ¿no? Sino que tienes más que solo lo suficiente, ¿no? La abundancia. Hay demasiado de estas cosas en ti, ¿no? A veces podemos pensar, o algunas personas pueden pensar, que estas cosas se ven bien en nosotros de vez en cuando, ¿no? De vez en cuando soy paciente, ¿no? De vez en cuando tengo una vida que busca de Dios, ¿no? De vez en cuando, haciendo referencia a la piedad. Acuérdate de que la piedad es una vida que busca agradar al Señor, ¿no? Entonces yo un mes busco agradando al Señor y los demás ya no. No es así. Algunas personas, como te decía, piensan que estas cosas son momentáneas en nosotros, ¿no? Solo busco al Señor una temporada, solo soy paciente una temporada, solamente tengo el amor por mis hermanos una temporada, ¿no? Pero estas cosas tienen que ser permanentes y abundantes en nosotros, ¿no? Recuerda, Dios hace cosas, muchas cosas, por gracia. O sea, Dios nos da muchas cosas como un regalo no merecido y la obra total es de Dios. Pero en cuanto a estas cosas, nosotros debemos ser diligentes para que estas cosas abunden en mi vida. Recuerda el concepto de gracia. El concepto de gracia, ¿me pueden ayudar recordándome el concepto de gracia? ¿Qué quiere decir gracia? Ok, regalo. ¿Qué más? Es que nada más oí como no a todos, pero... Ok, dice Jonathan, la influencia de Dios en mi corazón, y para completar un poco la frase es, y su reflejo en la vida.
¿no? Dios, por supuesto que gracia quiere decir regalo, es algo que yo he recibido de Dios, pero es esa influencia que yo he recibido de Dios y cómo se refleja lo que yo he recibido de Dios en mi vida, ¿no? O sea, no es un regalo que solo guardes para ti, sino es un regalo que tiene que ser evidente, que los demás tienen que ver que Dios ha actuado con gracia para contigo, ¿no? Y eso tiene que abundar en nosotros, ¿no? Primero yo recibo el regalo, pero también me encargo yo de que todas esas cosas sean evidentes en mi vida, ¿no? Y yo me esfuerzo y trabajo y soy diligente, ¿no? Yo no sé si les puse este ejemplo la vez pasada. Yo normalmente me esfuerzo por ser puntual, ¿no? Y alguna gente que me conoce sabe que de alguna manera puede confiar en mí en cuanto a mi puntualidad, y si no llego a cierto lugar a la hora que dije, pues es que porque en efecto pasó algo fuera de mis manos, ¿no? Pero de pronto alguien me dice, no, pues a ti te es fácil, así tú puedes ser puntual, pero para ti ese no es un mérito, porque para ti es fácil ser puntual, ¿no? Y yo, no, o sea, tengo que poner el despertador antes, y cuando suena el despertador me tengo que parar. O sea, no es así como que un día amanecí y ya soy puntual y llego puntual como por arte de magia, Dios me pone en el lugar y soy puntual. No, me tengo que esforzar por ser puntual, y yo tengo un compromiso, ¿no?, de puntualidad con la persona y conmigo mismo y con Dios, ¿no? Pero no es porque yo naturalmente sea puntual, ¿no? O sea, no tengo que esforzarme en nada por serlo. Me tengo que esforzar para ser puntual, ¿no? Sí. Sí, exacto. Y lo vamos a ver más adelante. Por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo vas a identificar que alguien tiene gracia? Por el fruto, necesariamente. Como identificas a un árbol de manzanas, ¿cómo te das cuenta? A lo mejor si no eres muy experto, pues si ves un árbol, un chorro de árboles, pues no sabes. Pero si te acercas y tiene manzanas, pues conoces, es un árbol de manzanas. ¿Por qué? Pues porque tiene manzanas, ¿no? Este es un discípulo del Señor. ¿Por qué? Porque tiene los frutos de un discípulo del Señor, ¿no? Entonces, 2 de Pedro 1:8. Si estas cosas están en vosotros y abundan. La NTV traduce esta frase como cuanto más crezcan de esta manera. Está hablando de un crecimiento espiritual, ¿no? Yo debo asegurarme de no ser el mismo de hace un año, ¿no? Si te hacen la pregunta en cuanto a tu fe, en cuanto a tu conocimiento del Señor, en cuanto a tu vida espiritual, ¿eres el mismo de hace 5 años? Si tu respuesta es sí, tenemos un problema, ¿no? Tenemos que crecer. Por eso dice la NTV, cuanto más crezcan de esta manera. Es importante que nosotros crezcamos y demos frutos, ¿no? La Nueva Biblia de las Américas traduce esta frase, pues estas virtudes al estar en ustedes y abundar, ¿no? ¿Te imaginas si dedicáramos esa diligencia y ese esfuerzo a estas virtudes de las cuales habla la Biblia? ¿Cuál sería el fruto, ¿no? ¿Cuánto tiempo destinamos a otras cosas, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto tiempo destinamos a ver series, ¿no? ¿Cuánto tiempo destinamos no sé, no es que sea malo descansar, ¿no?, pero a veces nos excedemos, ¿no?, en la prioridad, ¿no? ¿Cuánto tiempo dedicas no sé, cada quien sabrá y le pondrá el nombre a cada cosa? ¿Cuánta diligencia pones? Yo he visto a gente muy diligente, y está bien la gente diligente en su trabajo, ¿no? Por supuesto que está bien, porque eso habla de un fruto, ¿no?
O la gente diligente con su familia, es algo correcto, está bien. La gente diligente en ciertas cosas. Pero imagínate si le ponemos la diligencia, no solamente al trabajo, no solamente a las cosas que me gustan, ¿no? Yo he visto gente bien apurada y diligente porque tiene que llegar a las 7 para ver su novela, ¿no? Y así bien presionados porque tienen que llegar y ver, o no sé, o hay un partido de fútbol importante, ¿no? Va a jugar México, ¿no? Y llueva, truene o relampaguee, llega a la hora del partido. Está mostrando diligencia, ¿no? No es que sea malo llegar a ver un partido, pero imagínate si dedicáramos la diligencia que dedicamos a ciertas cosas, a la diligencia en las cosas que Dios nos pide. Si fuéramos diligentes en vivir una vida que agrade al Señor. Si pongo toda mi pasión y todo mi esfuerzo en amar a mis hermanos. ¿Te imaginas el fruto que ya tendríamos hoy? ¿No? A lo mejor tú puedes decir, tengo 2 años en Cristo, tengo 5 años en Cristo, tengo 10 años en Cristo, tengo 20 años en Cristo, ¿no? Imagínate si hubieras vivido diligentemente 20 años de tu vida esforzándote por estas cosas. Imagínate el fruto que ya tendríamos hoy, ¿no? Imagínate si los 2 años que tienes viviendo en Cristo o conociendo al Señor hubieras sido diligente en esas cosas, ¿no? ¿En qué punto ya estaríamos, ¿no? Esas cualidades, estas cosas que ya leíamos, ¿no? Virtud, conocimiento, amor, dominio propio, etcétera, lo que tienes ahí en tu Biblia, ¿no? Estas cualidades no te van a dejar estar espiritualmente ocioso y sin fruto, ¿no? Dice el versículo 8 otra vez, 2 de Pedro 1:8, porque si estas cosas abundan en vosotros, porque si estas cosas están en vosotros, ya definimos el concepto de estar, ya definimos el concepto de abundar. Ahora dice, no te van a dejar estar ocioso ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor. No te deja, a veces pensamos, no he dado demasiado fruto. Y por eso te empezaba diciendo, ¿cuál ha sido el fruto que tú has dado como discípulo del Señor? ¿Cuál ha sido el fruto que hemos dado? Es porque quizá no he sido diligente en estas cosas, ¿no? Ocioso, bueno, creo que vamos a definirlo bíblicamente, pero no es muy diferente a la definición que todos tenemos en cuanto al ocio. ¿Quién es alguien ocioso? ¿Qué será? Lo que te venga a la mente, ¿qué es ocioso? El que no hace nada. ¿Qué más? ¿Perdón? Que pierde su tiempo, ¿no? El que está invirtiendo su tiempo en nada, ¿no? Eso es una persona ociosa. Significa, bíblicamente, inactivo, ¿no? Literalmente significa haragán, ¿no? o flojo, ¿no? Algo que no opera o que es inservible. Si yo me esfuerzo y soy diligente en eso, no voy a tener tiempo de estar inactivo, no voy a tener tiempo que perder, ¿no? ¿Sí te das cuenta? ¿Cómo me puedo limitar de estar inactivo o inoperante o inservible cuando me ocupo de estas cosas, ¿no? O sea, ¿te sientes sin fruto? ¿Qué tienes que hacer? Trabajar en añadir a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio piedad, si no me equivoco, ¿está por ahí? ¿No? A la piedad, paciencia, ¿no? Después amor fraternal amor fraternal y al final amor, ¿no? Si yo me esfuerzo, entonces no voy a tener tiempo en estar ocioso. Y quiero decir ocioso espiritualmente, ¿no? Espiritualmente hablando, ¿no? Y dice, y sin fruto. Esta palabra sin fruto literalmente significa estéril, ¿no? Estéril. Hay personas que no han dado fruto, ¿no? Y esta palabra de ser estéril, infructuoso, tristemente caracterizan
la vida de muchos cristianos, ¿no?, que carecen de estas cualidades, de estas virtudes, porque finalmente carecen del conocimiento de Dios, de conocer a Dios de manera cercana, en un sentido profundo de Dios. No solo saber que existe Dios, sino tener una relación con el Señor, esta relación de gracia que me lleva entonces a actuar y trabajar. Hemos recordado mucho las palabras del apóstol Pablo, ahí en Corintios dice, ¿no?, que muchos discípulos, bueno, los discípulos que habían estado con Jesús, pues habían pasado 3 años con Jesús, habían estado. Y dice Pablo que dice, yo llegué, y dice, como un abortivo, dice la Reina Valera, ¿no? Otras versiones dicen, como un bebé fuera de tiempo, ¿no? O sea, ellos llegaron antes y yo llegué al final. Pero dice, si tú recuerdas que dice el apóstol Pablo, dice, pero yo me esfuerzo más que ellos, ¿no? Está bien, ellos llegaron antes que yo, pero mi respuesta no es, llegaron antes, pues ya nadie me pela. No, es, ahora yo me esfuerzo más que ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, para que nadie diga que la gracia de Dios no me ha servido, ¿no? Él decía, yo me esfuerzo para que cuando me vean digan, si el Señor lo salvó por gracia, pero ha valido la pena el esfuerzo, ¿no? Es una vida que tiene frutos, es una vida que se esfuerza, que trabaja por el Señor. Por eso Pablo, repito, decía, yo trabajo y me esfuerzo más que todos. Porque a veces pensamos que como la gracia es recibir, pues recibo y ya nos quedamos sentados y pues recibo. No, sí, la gracia me lleva, es ese regalo no merecido, pero la gracia me lleva a trabajar por aquel que vivió, murió y resucitó por mí. Fruto, ¿no? Lo que ya decíamos, ¿no? Te voy a leer la NTV en este verso, versículo 8, dice, cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si te fijas, esta versión, la NTV, lo pone en positivo, ¿no? La Reina Valera lo pone en negativo, ¿no? Para que no estén ociosos ni sin fruto. Y lo contrario, como lo plantea la NTV, es que si yo crezco en todo eso, voy a ser productivo. Voy a ser productivo y voy a ser útil en el conocimiento de mi Señor. ¿Qué es lo que decía Pablo? Yo quiero ser útil, yo quiero ser productivo, ¿no? Decíamos del fruto, ¿no? El fruto no solamente es para mí. Un árbol de manzanas no come manzanas, un árbol de manzana las tiene porque proveen alimento a los demás, ¿no? Soy productivo, estoy produciendo cosas y le estoy siendo útil a alguien más, ¿no? Y preguntémonos ahora esto, tu vida, ¿a cuántas personas les es útil? ¿Cuántas personas se bendicen, ¿no?, por tu vida? ¿A cuántas personas? Y bueno, a lo mejor puedes pensar, pues bueno, sí, pues mis hijos, ¿no? Encuentran algún beneficio de mi vida, ¿no? Pues porque les doy de comer y cosas así, ¿no? Pero bueno, eso, imagínate, si tus hijos no se benefician de tu vida, pues ya sería el colmo, ¿no? ¿Cuántas personas, aparte de la gente que amas, se beneficia de tu vida? Dice la Biblia que cuando nos vean, la gente pueda decir que somos tierra deseable, ¿no? Que la gente pueda decir, en ese lugar quiero estar. Esto trae utilidad a mi vida. Vamos por favor a Marcos 4. Marcos 4, desde el versículo 14. Y te voy a leer en esto la Nueva Traducción Viviente, completo. ¿Te acuerdas de la parábola del sembrador? Entonces aquí el Señor le está explicando a sus discípulos la parábola del sembrador. La parábola del sembrador viene versos antes,
Por cuestiones de tiempo no vamos a ver toda la parábola, sino vamos a ver la explicación que da el Señor Jesús de la parábola. Y dice el versículo 14, recuerda, te leo la NTV, dice: el agricultor siembra las semillas al llevar la palabra de Dios a otros. Está hablando de un agricultor que lleva una semilla, ¿no? ¿Y cuál es esa semilla? Dice, la palabra de Dios a otros, ¿no? Dice Santiago, la palabra de Dios que es implantada en mí, ¿no? La palabra de Dios que ha sido implantada en nosotros. Okay. Versículo 15. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje, pero enseguida viene Satanás y lo quita, ¿no? Enseguida, o sea, no hay mucho tiempo. Reciben la palabra del Señor, oyen el mensaje, pero enseguida viene el enemigo y no hace que éste crezca. Versículo 16. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría, ¿no? O sea, qué padre la palabra de Dios, qué buen mensaje, qué bien está esto. Pero dice el versículo 17, pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho, ¿no? O sea, solamente emoción, ¿no? Oh, estuvo muy bien eso, ¿no? Pero mañana ya se nos olvidó lo que el Señor nos dijo, ¿no? Dice, pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen, dice la NTV, ¿no? Versículo 18. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios. Versículo 19. Pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida, el atractivo de la riqueza y el deseo por otras cosas, así que no producen ningún fruto. O sea, hay gente que oye la palabra de Dios, hay gente que oye el mensaje, pero en vez de ocuparse en lo que estamos leyendo en la segunda carta de Pedro, en vez de ser diligentes en eso, su mente está centrada en otras cosas. Su mente está, dice aquí, en las preocupaciones de la vida, en el atractivo de la riqueza y el deseo por otras cosas. No desplacemos el mensaje de Dios, no desplacemos la diligencia que el Señor nos pide como sus discípulos por, dice la NTV, las preocupaciones de esta vida. La Reina Valera dice, los afanes de este siglo, ¿no? No desplacemos. En vez de estar trabajando en, otra vez, fe, virtud, conocimiento, paciencia, en vez de estar trabajando en eso, me preocupo por las cosas de esta vida, ¿no? La preocupación por los asuntos temporales, lo que decíamos hace ratito en las preguntas, ¿no? Yo me preocupo por aquí, qué voy a comer mañana, qué voy a vestir mañana, y mi vida está totalmente centrada en mí y en los asuntos que son meramente temporales, ¿no? Después dice, el atractivo de la riqueza, en la NTV, la Reina Valera dice, el engaño de las riquezas, ¿no? Me distraigo entonces, y el mensaje queda desplazado por la riqueza que puedo obtener aquí, ¿no? El dinero, una posición, satisfacer mis deseos, ¿no? A veces nos preocupamos más en ser satisfechos nosotros, satisfacer mis deseos, tener dinero, ¿no? Obviamente trabajar es correcto, dice la Biblia, el que no trabaje, que no coma, ¿no? Pero a veces nuestra vida está totalmente dominada por el dinero, ¿no? Por la posición, ¿no? Y debemos saber algo, el dinero, las posesiones materiales no van a satisfacer nuestros deseos, solamente nos van a distraer del verdadero propósito de Dios para nuestra vida, que es dar fruto para el Señor, ¿no? Dar fruto para el Señor. Regresamos a 2 de Pedro 1, versículo 8, dice, pero si esas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo.
Si estas cualidades están presentes en la vida de alguien, si estas cualidades están presentes en tu vida, entonces vamos a disfrutar del genuino conocimiento del Señor. Entonces estamos dando un fruto de que en verdad conocemos a Dios. Ve a Mateo 7:16, lo que veíamos hace ratito. Por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:16 dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Versículo 18. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego, así que por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo alguien se puede distinguir como discípulo del Señor? Por, ya lo decíamos, sus frutos. Analicemos nuestro fruto. Sí, veámonos a nosotros mismos. ¿Cuál es el fruto de nuestra vida? ¿Hemos dado fruto? Hemos dado un fruto evidente y las personas pueden decir: esta persona es discípulo del Señor. ¿Por qué dices eso? Si nadie puede conocer el corazón del hombre, ¿no? ¿Por qué dices eso? Pues por sus frutos, ¿no? ¿Alguien podrá decir eso de nosotros? Me sorprende mucho cómo el apóstol Pablo se refiere a Timoteo. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: verdadero hijo en la fe. Está diciendo, Timoteo es de a de veras, ¿no? Es un cristiano de a de veras. ¿Cómo llegó Pablo a esa conclusión? Pues conocía a Timoteo y conocía el fruto que Timoteo había dado, ¿no? Y también Pablo le dice a Timoteo: tú sabes cómo me conduzco y tú sabes mi comportar, ¿no? También Timoteo era testigo del fruto y de la vida del apóstol Pablo. Yo quisiera que un día alguien diga sin temor a equivocarse: Pablo, yo también me llamo Pablo, Pablo, verdadero hijo en la fe. ¿Te imaginas que alguien pueda decir de ti? Ponle tu nombre, ¿no? José, Jonathan, Narciso, Marco, verdadero hijo en la fe. ¿Por qué? Por sus frutos, por sus frutos. Porque por sus frutos los conocen. Regresamos a 2 de Pedro 1. Ahora vamos al versículo 9. Dice: porque el que no tiene estas cosas, ¿no? Ya hablamos de qué cosas, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. El que no, dice el versículo 8, ¿no?, que estas cosas estén en ti y abunden en ti. Y el que no ha sido diligente en estas cosas, dice aquí, tiene la vista muy corta, o sea, es miope, ¿no? No alcanza a ver más allá. No puede vivir con una perspectiva amplia o eterna, sino solamente lo que está muy cerca, ¿no? Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, ¿no? Debemos recordar algo. Pedro le está hablando a cristianos, ¿no? No se está refiriendo a gente que no es cristiana o que no conoce a Dios. Y creo que el peligro es importante, o es importante que notemos el peligro de no dar fruto. No doy fruto. Yo puedo ser un cristiano, vamos a decir un cristiano, como algunos llaman, un cristiano nominal, ¿no? O un cristiano del montón, ¿no? Un cristiano que
Bueno, va, trabaja, está, pero sin este fruto que conocemos, ¿no? Entonces eso hace que mi vista sea corta. Mi vista es corta. Y algo que creo que es bien importante, dice, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Incluso si no tenemos ese fruto, nuestra vista se vuelve corta y ni siquiera alcanzamos a ver o a recordar la obra de Cristo en nuestras vidas. Ni siquiera podemos ver lo que Cristo ha hecho por nosotros. ¿Te ha pasado que no puedes ver y dices, así como que, ¿qué ha hecho Cristo por mí? ¿No? Como que si Cristo tuviera que hacer algo más. Somos ciegos, ¿no? Somos miopes. No alcanzamos ni siquiera, repito, a ver la grandeza de la obra de Cristo en la cruz. Como si Cristo tuviera que hacer algo más. Solamente te recuerdo, Cristo, cuando estábamos tú y yo muertos en nuestro pecado, tomó nuestro lugar. Él tomó y Él ocupó nuestro lugar y fue el receptor de la ira de Dios, purificándote de tus pecados, porque Él recibió la consecuencia de tus pecados y los míos. Y nos volvemos miopes, ¿no? Señor, pues no, ¿qué ha hecho? Pues no mucho, ¿no? Así, y sientes que Dios no te ama, ¿no? ¿Has sentido que Dios no te ama, ¿no? Te soy honesto, yo he sentido que Dios no me ama, ¿no? No sé tú, no sé si sea una condición exclusiva mía, ¿no? Y me doy cuenta que soy miope. No puedo ver el amor de Cristo porque estoy ciego. ¿Por qué? Porque he permanecido ocioso, porque no traigo un fruto, porque no he sido diligente en las cosas que enriquecen mi fe, el conocimiento de Dios, el amor por los demás, el amor por mis hermanos, no el amor hacia mí, no lo que los demás me pueden dar a mí, sino lo que yo puedo hacer por los demás. John MacArthur dice esta frase, te la voy a leer. El creyente que no está experimentando un incremento en las virtudes renuncia a la seguridad. Otra vez, el creyente que no está experimentando un incremento en sus virtudes renuncia a la seguridad. ¿Qué seguridad? Pues la seguridad de la salvación, ¿no? El Señor me purificó de mis pecados, ¿no? Entonces, si yo no soy diligente en incrementar esto en mi vida, estoy, como dice John MacArthur, estoy renunciando a la seguridad de mi salvación. Pero es una renuncia voluntaria. No nos quisimos esforzar, no quisimos trabajar, no quisimos dar fruto. La NTV dice en el verso 9: pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados, ¿no? La NBLA dice así, versículo 10: así que hermanos, sean cada vez más diligentes para hacer firmes sus llamados. Otra vez, versículo 10. Así que hermanos, sean cada vez más diligentes, ¿no? Dice la Reina Valera en este verso: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Me interesaba leer la NBLA porque dice: seamos cada vez más diligentes, algo que ya menciona antes. Seamos diligentes, añadiendo y todas estas virtudes que la Biblia nos pide que tengamos, ¿no? Por eso dice el versículo 10, y es la misma palabra griega de diligencia, de pasión, de esfuerzo, de trabajo. Así que hermano, cada vez sé más diligente para hacer firme tu llamado y elección de parte de Dios, porque mientras hagan estas cosas nunca caerán, ¿no?
Antes dice, si yo no tengo estas cosas, soy ciego, soy miope, ¿no? Y ahora dice en el versículo 10, si yo soy diligente en todas estas cosas, porque mientras yo esté haciendo todas estas cosas, dice aquí, nunca caerán. También, si no estoy trabajando en esto, estoy dando oportunidad al pecado. Estoy dando oportunidad, ¿no? Haciendo estas cosas, buscando cada vez estas virtudes que son básicas para mi santidad. Cuando yo trabajo en todas estas cosas, ofrezco una evidencia ante los demás, como decíamos, pero también ante mí mismo. Me da la seguridad que soy hijo de Dios. Me da la seguridad que mis pecados han sido perdonados, ¿no? Puedo ver todo esto. No estoy renunciando a la seguridad de mi salvación, ¿no? Y disfruto de la seguridad de que Dios me ha concedido vida eterna. No renunciemos a esa seguridad de que somos hijos de Dios, de que nuestro pecado ha sido limpiado. ¿Cómo? Otra vez, trabajando. Eso no se consigue sentados, no se consigue con una vida espiritual. Es que no me viene otra palabra, pero pues bueno, la voy a decir, una vida espiritual mediocre, ¿no? Una vida espiritual que no crece, ¿no? Necesitamos ser diligentes, trabajar, porque mientras hagamos estas cosas, no caeremos, ¿no? ¿Te acuerdas cuando le dice que la mujer se salvará engendrando hijos, ¿no? Igual Pablo le dice a Timoteo, la mujer se salvará engendrando hijos, ¿no? No está hablando de la salvación eterna, ¿no? Porque obviamente, entonces, ¿para qué murió Cristo si una mujer que tiene hijos ya se salva con ese hecho, ¿no? Está hablando del pecado. Y si una mujer está ocupada, ¿no?, tiene menos tiempo de distraerse, ¿no?, y de estar ociosa ni sin fruto, sino porque tiene que estar trabajando, porque está velando por la vida de alguien más, etcétera, ¿no? Entonces, si yo estoy ocupado trabajando en esto, ¿no?, doy menos oportunidad al pecado. Vamos a decir, un tip para tu lucha contra el pecado es: mantente ocupado en las cosas del Señor. A veces lucho contra el pecado, pero mi vida está vacía, ¿no? Y me esfuerzo porque quiero olvidar el pecado, quiero olvidar ese pecado. Es más, no te preocupes ahorita de ese pecado. Ponte diligente en esto y este pecado, o sea, ya no vas a tener tiempo de eso, ¿no?, ni lo vas a pensar, ¿no? Tenemos, repito, que ser diligentes en esto, ¿no?, y no tenemos que preocuparnos tanto por esas otras cosas. Inclina tu rostro y vamos a orar. Bendito Señor, gracias por tu bondad y misericordia, Señor, porque tú hablas a nuestra vida, Dios. Señor, queremos pedirte perdón, Dios, porque muchos de nosotros no hemos tenido el fruto que se espera de un hijo tuyo, Señor. No hemos trabajado y no hemos sido diligentes, Señor. Hemos esperado recibir solamente, pero no hemos hecho nada no hemos hecho ningún esfuerzo, Señor. Pero hoy, Señor, estamos arrepentidos de eso. Y recordar, Señor, que tú nos has dado, como dice la carta que estamos estudiando, preciosas y grandísimas promesas, Señor. Tú nos has dado todo lo que necesitamos para nuestra vida en Cristo, Señor. Tú nos has dado todo lo que necesitamos, pero nosotros necesitamos ser diligentes, esforzados, trabajadores, no renuentes a hacer las cosas que tu palabra nos pide que hagamos, Señor. Amar a las personas, conocerte cada vez mejor a ti, Señor. Conocer tu palabra, vivir una vida temiéndote a ti, Señor.
que en todas nuestras actitudes buscamos que tú seas agradado, Dios. Y es lo que queremos hacer. Tal vez algunos de los que estamos aquí nos sentimos sin fruto, sentimos que no hemos dado fruto, Señor. Y responsabilizamos a las circunstancias, a las situaciones que hemos vivido, de que hemos llevado una vida sin fruto, Señor. Pero hoy sabemos que los únicos responsables de no tener ese fruto somos nosotros, Señor. Y queremos trabajar, Señor. Pero también, como decía tu siervo el apóstol Pablo, sabemos que trabajamos y nos esforzamos, pero no nosotros, sino tu gracia con nosotros. Necesitamos de tu gracia para este trabajo, para este esfuerzo que tenemos que hacer, Padre. Permite que los que estamos aquí a partir de hoy podamos traer mucho fruto en nuestra vida espiritual. Y que sí, Señor, mucha gente, a veces vemos como algo malo que alguien se beneficie de nosotros, pero no es lo que no es así, Señor. Queremos que la gente se beneficie de nuestras vidas, Señor. Que alguien saque un buen beneficio del fruto que yo estoy dando, Señor. Gracias porque eres bueno. Y tú, Señor, nos has de ayudar en esta labor, Padre. Te bendecimos, Señor, y te honramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi hermano, que el Señor te bendiga.